viene. Viene, se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Buenas noches. En este informe centroamericano me quiero referir exclusivamente a Honduras. El domingo próximo pasado, es decir, este país caribeño tuvo elecciones presidenciales, en el cual se eligió a un presidente, 3 vicepresidentes, 128 diputados y 289 jefes comunales de los 18 departamentos o provincias que están repartidos. Los gobernadores son elegidos por el presidente y no por mandato popular. Bueno, para hacer un poco de reseña, Honduras en el año 2009, el presidente era Zelaya, que fue destituido por querer cambiar un artículo de la Constitución, el número 238, dado que ese artículo no permitía la reelección. Es un artículo de la modificación de la Constitución del año 1982, hecho por los militares. Bueno, cuando Zelaya quiso, es decir, a llamar una asamblea constituyente para revocar este artículo, bueno, fue depuesto, ¿no? Es decir, una noche, en paños menores, lo sacan de la residencia presidencial, lo llevan a la base militar y ahí con destino a Costa Rica. Esto le costó inclusive a Honduras, es decir, ser expulsado de la Organización de los Estados Americanos, que lo vuelven a incorporar en el año 2011, ¿no? Cuando ya se restablece el orden constitucional con un gobierno elegido democráticamente. Dado que estos golpes institucionales son los que se reemplazan por los golpes de Estado, ¿no? Es decir, así como pasó en Honduras, pasó también con Lugo y pasó con Dilma, como los agentes de crédito del FMI y otros tantos, es decir, no pueden otorgar porque no son deudas legítimas, entonces para hacerlo, en vez de hacerlo golpe militar, son este tipo de golpes disfrazados. En esa ocasión, en el año 2009, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta con mandato cumplido, expulsó al embajador de Honduras en la Argentina. Ahora, el presidente actual, Hernández, a través de un recurso en la Corte Suprema de Justicia, hizo que fallara a favor de la inhabilidad de ese artículo de la ley. Una inhabilidad, es decir, decretada por la Corte Suprema, no significa que la ley esté revocada. Entonces, este proceso constitucional, o este proceso electoral, mejor dicho, es decir, carece totalmente de legitimidad. Es decir, cosa de que muchos candidatos lo han hasta criticado por corrupto, ¿no? Porque no, es decir, no se interpreta qué parte hay que hacer caso, a la Corte Suprema o lo que dice la Constitución. Pero bueno, hasta el domingo iba ganando el partido opositor, Najrales, que en alianza con el expresidente Zelaya. Y el segundo puesto lo venía ocupando Hernández, el actual presidente, con un currículum bastante especial, es decir, con muchos hechos de corrupción encima, fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social que fueron a parar a las arcas de su partido político para subvencionar su campaña, cosa que en el año 2016 es decir, la justicia le obligó a volver a restituirlo, es decir, sin que nadie quede culpable ni nadie sancionado por esta maniobra tan engorrosa y tan sucia. Y nada menos tratándose de seguro social, es decir, que estaban sacando a la gente necesitada para, es decir, ellos seguir engordando sus bolsillos y sus campañas y seguir
conchavados dentro de los asientos de la presidencia. Honduras es un país en el cual, muy peculiar, con 8 millones de habitantes, de los cuales el padrón electoral son 6 millones de habitantes. De este porcentaje, Honduras tiene un índice de alfabetismo muy alto, realmente. El 12% de alfabetismo en las zonas urbanas y el 18% en las zonas rurales. Es decir, haciendo un promedio, es decir, tenemos un 15% de analfabetismo. Sobre los 6 millones de habitantes, significa que tenemos 900.000 habitantes que fueron a votar, es decir, sin saber leer y escribir. Es decir, esto es un dato muy importante, es decir, porque es lo que engloba, es decir, la realidad de lo que es hoy Honduras. Y más todavía, sabiendo que el 49% de sus habitantes son menores de 20 años, dado que la gran mayoría ha emigrado a buscar otros horizontes para poder conseguir trabajo y un bienestar económico, dado que en su país es muy difícil de conseguirlo. Acá nosotros en México hemos visto a muchísima gente que está de paso, es decir, hacia los Estados Unidos, en el famoso tren La Bestia, que es el que los lleva hasta allá. Cómo van montados en los techos, la cantidad de muertos, es decir, chicas violadas, bueno, todo para poder escapar de ese horror, de esa hambre y de esa miseria que estos países con estos gobiernos corruptos, es decir, nos están llevando. Honduras tiene un Producto Bruto Interno muy bajo per cápita, es decir, dado que no tiene grandes mayorías de recursos. No hay grandes inversiones, es un país que se mantiene con lo poco que tiene. Hay 4 etnias, la blanca, la criolla de habla inglesa y los indígenas. Este presidente Hernández, es decir, quitó y separó, es decir, la Secretaría del Indígena, cosa que, es decir, es en su gran mayoría, es decir, es esta población, ¿no? Y bueno, la clase blanca, como siempre, es decir, es la favorecida por todos estos que son prácticamente los esclavos, dado que esta clase indígena, es decir, vienen y desde África, es decir, que son una mezcla de nigerianos, que han llegado a estas costas por el año 1660. ¿No? Tenemos es decir, un país muy polarizado en pobrezas, por un lado, muy altas, y riquezas de los que están pegados al poder y al poder político y económico, ¿no? Sobre todo, es decir, neoliberales. Hoy por hoy, que en estos momentos hay gran disturbio por la corrupción que aparentemente hay de los resultados electorales. Hoy jueves todavía no hay un resultado fijo. El domingo estaba ganando la oposición por 5.65 y hoy, jueves, es decir, aparentemente está ganando el oficialismo. Cosas muy curiosas que para 6 millones de habitantes se tarden 4 días en poder hacer el recuento de los votos, aunque haya habido muchos observadores y mucha gente fiscalizando esta contienda electoral. Pero no nos olvidemos a quién beneficia, porque cuando lo destituyen a Zelaya, Zelaya hace un giro a la izquierda y al socialismo y se pega a Chávez, que es otro de los factores importantísimos por el cual es derrocado. Bueno, esto es todo por hoy y será hasta el próximo informe. Buenas noches. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. Se viene. Se viene.
No sé qué pasa, pero se viene, se viene. Bueno, muy bien, ¿cómo están? Es otro programa, otro episodio de La Voz y la Opinión. Hacemos periodismo judeo argentino independiente desde 1995. Tengo en mis manos el original de una denuncia que presenté en los tribunales de Comodoro Pi. En una época, como decía, como un tribunal de Comodoro Pi realmente le daba la importancia que tienen que tener los tribunales de una nación, de un país, ¿no? La justicia. Iba a decir el honorable tribunal, pero bueno, está tan caída la justicia en nuestro país, tan caídos... La casa de Caifás. Claro, la casa de los jueces. Estamos con Juan Salinas. ¿Qué tal, Juan? ¿Bien? ¿Qué tal? Seguimos conversando, tratando de descubrir lo que está encubierto, que es muy difícil en este país porque hay demasiada mugre, demasiadas cortinas de humo, como decía en una época el bueno, ahora malo, de Jorge Lanata. Esta es la denuncia, donde todo lo que yo digo y firmo y afirmo en este programa está todo escrito y firmado. O sea, nadie me tiene que venir a mí a preguntar nada. Si lo que digo lo digo en serio, buscar la fuente, etcétera, etcétera. Acá está. Lo tiene el doctor Lijo. En una época lo tenía el doctor Ercolini. Se van pasando la pelota, nadie da bola. Esto es encubrimiento AMIA. Acá está mi denuncia contra el judaísmo oficial. Desde 1994 hasta hoy. 2017, en que vos estás viendo el programa, sigue el mismo encubrimiento, la misma farsa y la misma mentira. Son muchas comisiones directivas del judaísmo oficial que han pasado, se renuevan cada 4 años, se votan entre ellos, es el mismo Grondona, es el mismo Veraja. A ver si soy claro. La DAIA la conforman los clubes, las instituciones de la comunidad judía. Son 100 instituciones, vamos a poner. La mayoría de ellos ni figura, son 10 tipos que se juntan a jugar al buraco y ya tienen una institución y firman, y vale lo mismo que quizá una institución como Hebraica, Maccabi, Coas, que ustedes seguramente habrán escuchado mucho más. De esas 100, 10 se juntan en un café, como estoy tomando yo aquí con Juan, y dice, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, porque el mandato viene de arriba, el mandato viene del Estado de Israel. El enemigo acérrimo del Estado de Israel, desde su fundación, desde su creación en el año 48, ha sido la República Islámica de Irán, porque digamos que es el único enemigo capaz de tener armamento nuclear. Ningún otro. Desde el año 79, cuando se formó, porque antes con el Shah se llevaban muy bien. Exactamente, de la Revolución Islámica, ¿no es cierto, Juan? Bueno, está todo acá. El que la quiera saber es la causa 3162 del 2015. Presentada el mismo día que se presentó, un tal Jaime Antonio Estiuso tenía que presentarse aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, después de muchos años de estar trabajando entre sombras, de hacer todo lo que nosotros sabemos, manejar la inteligencia, manejar la aduana, manejar la justicia argentina. Antonio Jaime Estiuso. Y su socio, Héctor Manieto. Antonio Horacio. Horacio, lo tengo porque Jaime Antonio... Jaime es el apodo, el ¿no? apodo. También Antonio le dicen algunos, bueno, ha pasado por varios, pero sí, sabemos de quién estamos hablando. Estilas. Un país gobernado por un tal Estiuso y un tal Manieto no es un país, es un burdel. Y bueno, desde 1994 yo hago cómplice a toda la comisión directiva de la DAIA, especialmente por acción, y a muchos de la AMIA por omisión. Y son muchos, son más de 100 familias que están metidos en este caos en que el judío de a pie, el judío de la calle no tiene nada que ver y no sabe de qué se trata, ¿no? Hay un cómico muy bueno, Moldavsky, Roberto Moldavsky, que dijo una frase maravillosa. Dijo que él, en uno de los clubes importantes de la colectividad, un directivo le había dicho que era mucho más caro y difícil averiguar la verdad, en el caso de AMIA, que no averiguarla. Claro. Y más cuando viene de tu papá o de la madre patria, como sería Israel en este caso, ¿no? Cuando viene ya arreglado el tema, que muy bien, hay un cable, o sea, esto que estamos hablando, lo pueden googlear, hoy no hay que ir a buscar ni ser un especialista en nada, googleen y busquen el cable que presentó en la tapa de página 12 Horacio Berbitsky, ¿no? El cable mandado por el Estado de Israel al otro día o a horas del mismo ataque a la AMIA, diciendo tenemos que buscar
un culpable que no dice, pero se sobreentiende que es la República Islámica de Irán, para sacar a todo sirio, libanés, argentino allegado al presidente Menem. Y, casualidad, les recuerdo también que el presidente de la DAIA de aquel entonces, que sigue siendo hasta el día de hoy el líder de la comunidad judía, la llamada representación política, la autoproclamada por ellos mismos, representación política, se llama Rubén Beraja. También es de origen sirio. Yabran de origen sirio, los Yoma de origen sirio. Hay que recordar que la Policía Federal, que había dejado de investigar el tema de la Embajada de Israel, en forma automática, cuando se produce el atentado a Lamia, sale corriendo detrás de 2 supuestos hombres de negocios sirios residentes en Arabia Saudita y allana la casa de parientes de Emir Yoma en búsqueda de estas personas. Sí, esto es importante porque era la idea de que la Policía Federal pensaba que estas personas estaban involucrados en el atentado de Lamia. ¿Por qué? Porque seguramente tenían indicios vehementes de que habían estado involucrados en el atentado anterior. Lo importante es al público que quizás nos ve por primera vez en cualquier lugar del mundo, por YouTube, por Facebook, por los canales. Hoy es muy fácil, acá nos están viendo de cualquier lugar. Quiero que sepan, y quizá a muchos les va a caer esto de golpe, los atentados, especialmente estoy hablando desde la aldea judía, pinta tu aldea y pintarás al mundo. Los atentados a la Embajada de Israel y a Lamia no tuvieron nada que ver con fanatismo islámico religioso, ni locuras de un loco, de un loco suelto, nada que ver. Hasta el punto de que los títulos de mi primer libro, que se llamó A mí el atentado, pero los que barajaba antes era La cola de la bestia, era uno de los títulos que tenía en la cabeza, y el otro era Dios no tuvo nada que ver. Claro. Sí, recordemos, época de los 90, presidente Carlos Saúl Menem, origen sirio, origen musulmán, después convertido al cristianismo. Allegados, número 1, Carlos Corach, judío, argentino. Lamentablemente están sus ancestros están sepultados muy cerca de mis abuelos, allí en el cementerio de Sájarov, en las colonias de los gauchos judíos en Entre Ríos. Me gustaría sacarlo de esos cementerios, pero ya no se puede. Aparte no tuvieron nada que ver con Carlos Vladimiro, que se salvó porque no está en el juicio en nada, ¿no? Se supone que lo van a juzgar. Se supone, pero por ahora no está ni siquiera salpicado en el tema encubrimiento. Seguimos. Está apuntado. Secretario General, Coan, ¿no? Otro paisano nuestro. Seguimos. Vecino del Country Club, íntimo amigo y socio, Rubén Beraja, presidente de la DAIA en aquel momento, y como le decía, líder hasta el día de hoy de la autoproclamada representación política de los judíos argentinos. Seguimos. Monser Alcázar, a quien el hoy famoso y lúcido pareciera prócer fiscal Germán Moldes, en aquel entonces le entregó el documento nacional de identidad en tiempo récord, en 2 días, cuando ya tenía captura recomendada pedida por todo el mundo. Traficante de armas, por Interpol, traficante de armas, hoy detenido en Estados Unidos. Seguimos. Ibrahim Al-Abrahim. Bueno, detenido en Estados Unidos, pero le había hecho muchas cosas junto con la CIA. Ahora volvemos. La sospecha es que está detenido para que no hable. Ahora volvemos, pero manejaban este país. Ibrahim Al-Abrahim, coronel sirio que no sabía hablar una palabra en castellano, manejando la aduana. Sabemos que en la aduana entran y salen cosas, ¿no? En este país. Manejaba la aduana. Jefe de los vistas de aduana de Ezeiza. Y pariente casi por un atajo de Carlos Menem también. Se casó con Amira, a pesar de que ya estaba casado, o sea, era bígamo, se casó, pero esto fue producto de un acuerdo entre el presidente Menem y el presidente de Siria de entonces, Hafez el-Assad. Seguimos. Para lavar dólares procedentes del narcotráfico. Tal cual, ahora vamos, eso está en tu segundo libro sobre todo. Pablo Escobar Gaviria. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este tipo colombiano? Sí tiene que ver, socio de Monser Alcázar. Y a ambos, a Pablo Escobar Gaviria y a Monser Alcázar, lo defendía un estudio de Claudio Vladimiro Corach, hermano, y un aprendiz, un abogado recién recibido que trabajaba ahí, se llama Claudio Bonadío. Adelante, Juan Salinas. ¿De qué querés hablar?
Lo que quieras, fútbol, política, mujeres. Yo me iría ahora al tema de la justicia, porque la Argentina se ha transformado en un país surreal. O sea, uno no tengo calificativos ni adjetivos suficientes para lo que está pasando. Y me remito al discurso que dio el otro día en el Congreso el juez, el ex ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, Sí. cuando acudió, flanqueado por los organismos de derechos humanos, por Estela Carlotto, por Tati Almeida, y también con el respaldo de Héctor Recalde, presidente del bloque de diputados de la oposición, de la primera oposición en el Congreso. Yo realmente invito a escuchar este discurso, que está en algunos lados, no salió por la televisión, está en mi blog, pajarorojo.com.ar. Es un discurso de unos 20 minutos, si ustedes están apurados pueden agarrarlo del minuto 10 para adelante, que es todavía más duro que el principio, recomiendo escucharlo todo. Y yo creo que ahí se explica perfectamente por qué el Estado de Derecho está pulverizado en la Argentina. Pero además... En un gobierno democrático. Sí, un gobierno elegido por la gente. Yo ya no sé si se puede decir democrático. Ajá. Yo creo que no se puede decir que es democrático. Ustedes fíjense lo que está pasando. Hay 3 juicios supuestamente en marcha. Sí. Lo de Lagomarsino... El juicio por la muerte de Nisman. Sí. Lo de Lagomarsino, que lo acusen por asesinato, vulnera el sentido común. Porque lo acusan de asistencia a unos supuestos asesinos fantasmagóricos que nadie sabe quién son, ni cómo entraron al edificio, ni cómo se fueron, ni cómo estaban en el baño y no evitaron que haya salpicadura de sangre por todos lados. O sea, no hicieron sombra, no. Por ahora está imputado de entregar el arma, nada más. No, pero lo quieren juzgar como asistencia, como partícipe necesario. Lo cual es de un absurdo, casi Groucho Marx se quedaría muy sorprendido. Bueno, ayer dijo por primera vez que la relación con Nisman era de amo y esclavo, ¿no? Sí. La segunda cosa es que también por este mismo caso se quiere juzgar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por traición a la patria, siendo como es que la Constitución solamente prevé delito infamante en caso de guerra. Y acá no hubo ninguna guerra, la Argentina nunca declaró la guerra a Irán, nunca rompió relaciones con Irán. Además, disculpame Juan, fue un pacto apoyado por el Congreso Nacional y nunca aceptado por la República Islámica de Irán. Claro. O sea que si le convenía a Irán lo hubiera aceptado y no lo aceptó. Obvio. Y la tercera cosa es que se quiere juzgar a los iraníes en ausencia, lo que no está previsto en la Constitución Nacional, es algo que no está en los institutos, en las leyes, y además que sería absurdo juzgar a alguien retrospectivamente aunque hicieran una ley nueva. Eso vendría a ser como definir el resultado de un partido de fútbol en un escritorio y no en una cancha. Bueno, es como arreglemos esto acá. Es como la pericia de gendarmería que se hizo en el caso Maldonado, que ahora vamos a ir a eso porque hay muchas analogías. Sí. Y lo cuarto, en el caso de Nisman y AMIA, es que lo importante de Nisman es que lo que investigaba un asesinato de 85 personas. No, se suponía que tenía que investigar un asesinato de 85 personas. En 10 años no hizo un pepino, salvo pasear con señoritas lindas y pagas por todo el mundo, con lo cual se queda claro que no tenía mucho miedo por su seguridad, porque fue a Marruecos, donde hay una filial de Al Qaeda y no tenía ningún miedo. En Cancún no creo que sea muy tranquilo tampoco. No, Cancún, claro. O sea, no. Y en cambio se está haciendo un juicio, como dijimos en el programa pasado, por encubrimiento al entonces presidente, Carlos Menem, a su jefe de servicio de inteligencia, Hugo Anzorrey, al segundo, el vicealmirante Anchésar, al juez de la causa, Juan José Galeano, a los 2 fiscales. Alfino Palacio, jefe de policía. Al jefe de la policía que tenía que investigar, uno de los jefes de policía que tenía que investigar, Jorge Fino Palacio. A Rubén Beraja. Al jefe de la colectividad judía, y no sale en los diarios, claro. No lo sacan en los programas de televisión. En ningún otro país podría pasar eso. Bueno, nosotros, yo les prometo que más adelante vamos a tener aquí al héroe, en otro programa, que seguramente vas a estar vos también, que va a ser muy jugoso, al único héroe que tiene el tema del encubrimiento del atentado, que se llama Claudio Lifchitz. No hay otro. Y eso lo seguimos en la próxima edición
Gracias por tu atención, que tengas muy buenos días. Chao. Se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene. Bueno, aguanten un cachito, enseguida después del corte seguimos con Se Viene. Se viene. Se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene.